Bueno, vamos a ver, continuando esta parte que nos estaba llevando bien, vamos a ver complicaciones de la ERGE. ¿Ha leído? ¿No estoy pasando? No. Las diapositivas, todo eso. No pasó. No están viendo, ¿no? ¿Estás leyendo, no? La tengo. Estoy sacrificándome para que ustedes no tengan todo. Mira, tú también. Mentira. Es que se ve en el examen de Sí. Estamos concentrados en ¿Cuál tiene examen? la semana de próxima. Es perfecto, estamos en examen. Ya, eso es facilísimo. Facilísimo, ¿verdad? A ver, díganos cuántas preguntas para hacer. Pero de aquí van a salir preguntas de acá. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, tratar de ver las cosas. La idea siempre es aprovechar este tiempo, ¿no? Uno viene acá, quería aprender algo, me decía, siempre se aprende, todos los días se aprende, uno lee, y Martín siempre decía, tiene que nacer a ustedes una pasión por la medicina, ¿no? Por ejemplo, el venir acá, hace rato revisaba guías, estaba revisando, porque estas las tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, este gráfico no estaba en la anterior presentación, o sea, en la introducción. Esta salió una guía recién última sobre algo de la fisiopatología de la ERGE. Pero si ustedes ven, ¿qué les dice? ¿Por qué les llama la atención? Me pareció el dibujo muy bonito, dije, se los voy a llevar a los chicos, me parece que es importante para ver, porque vamos a ver complicaciones de la ERGE, pero si quiero ver complicaciones, ¿qué se llama el dibujo? Ahí se resume todo, ¿no? Porque la base de la fisiopatología de la ERGE tiene que, ¿cuál es el problema de la ERGE? De la enfermedad por reflujo, ¿cuál es el problema principal? ¿Dónde está el problema? Porque yo si voy a ver esto, tengo que ver dónde está el problema, tengo que atacar el problema, la causa del problema para la solución del problema. Y tengo que ver la fisiología, ¿dónde está el problema? El problema estará, obviamente el problema está ¿dónde? En el esfínter esofágico inferior. ¿El esfínter esofágico es competente o es incompetente? ¿No? Fisiológicamente hay reflujo fisiológico, eso es normal, pero lo otro es el patológico, eso no es normal, ¿no? Entonces, hoy tengo un esfínter, ¿ya? Con alteración estructural o sin alteración estructural. Por ejemplo, puede ser una alteración estructural. ¿Cuál sería la alteración estructural? Una alteración que compromete el esfínter, que compromete la barrera antirreflujo. Hernia de hiato, ¿no? Entonces, pero doctor, me está hablando de él. Entonces dije, la barrera antirreflujo está compuesta por. La barrera antirreflujo está compuesta por, porque yo quiero saber la barrera, ¿por qué alteración de la barrera? Todo tiene que ver con barrera, todo tiene que ver con el esfínter, ¿no? Pero el esfínter no solamente el esfínter esofágico, porque la barrera consta de muchas cosas. La barrera consta, por ejemplo, de que, primero, el principal componente de la barrera tiene que ver con el esfínter esofágico, que llamamos cardias, ¿no? Tiene que ver con porque este es músculo liso, ¿no? Este músculo liso es el principal componente, pero después, ¿cuáles son los componentes? Los pilares del diafragma, los ligamentos frenosofágicos que lo mantienen en su sitio, ¿no? Tiene que ver con esa alteración estructural, ¿no? Y la disposición anatómica del esófago, que el esófago es un poquito intragástrico que forma como válvula, ¿no? Esa es la base del antirreflujo, ¿no? Cuando esta barrera se altera, obviamente por una alteración, pues dice, ¿es con barrera íntegra o con barrera alterada? ¿Y qué me dice? Pues de la barrera antirreflujo. Y ahí tengo que saber cuál es la barrera, cuáles son los componentes principales de la barrera antirreflujo, y este es su dibujo, ¿ya? Entonces, y mucha literatura, esta literatura dice, por ejemplo, dice, y revisa ahí de la fisiopatología, dice, con barrera competente, con barrera alterada o estructuralmente alterada o comprometida, o íntegra. Entonces, tengo que saber qué barrera me está hablando el doctor. De la barrera antirreflujo. Entonces, ojo. Entonces, decíamos, por ejemplo, si la barrera antirreflujo está íntegra, ¿cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la ERGE? Les pregunto en el examen, el principal mecanismo de la ERGE con barrera íntegra, ¿cuál es? Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Ahora está hablando solamente del esfínter, no está hablando de la barrera. Se supone que la barrera está íntegra y no hay hernia de hiato. Entonces dice, el problema está acá en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es este esfínter esofágico? Tiene relajaciones transitorias del esfínter. Es decir, que de manera transitoria se relaja el esfínter. O por el que el esfínter es muy cortito, ¿ya? Menor a 2 centímetros, o que el esfínter es hipotensivo. ¿Qué significa un esfínter hipotensivo? Que tiene una presión baja.
Exacto. ¿Y cuál sería? La presión normal del esfínter, ¿cuánto es? Veinte. De 10 a 30. Promedio 20. Eso tengo que saber. Si la presión dice está en un esfínter hipotensivo, inmediatamente ustedes dicen, pero doctor, la presión está por debajo de 10. Y la literatura te dice es de 8 a 10 o menor a 10. Entonces tú ya sabes, tú dices, tiene razón. Entonces, un esfínter hipotensivo, un esfínter corto, va a hacer que mi paciente tenga relajaciones transitorias del esfínter esfágico inferior. Y la base, la principal fisiopatología tiene que ver con esta relajación, las relajaciones transitorias del esfínter esfágico inferior. Esa es la base principal. Pero el problema puede estar, hemos dicho acá, por un problema de la presión estructural puede ser problema de la hernia de hiato con alteración de la barrera, o el problema puede estar acá abajo. El problema es de vaciamiento. Hemos dicho un cáncer, una presión estructural sintomática, te puede comprometer el vaciamiento, ¿no? Entonces vas a hacer, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá tu estómago no se vacía? ¿Qué pasa? Entonces esto va a hacer que el estómago, la presión intragástrica dentro del estómago aumente y esa presión haga que el esfínter se relaje, se haga incompetente. Pero el problema no está en el esfínter, el problema está acá abajo. El cáncer, úlceras, inflamación, problema de vaciamiento. Entonces yo tengo que ver, ¿es problema de vaciamiento? ¿Es problema de mi barrera? ¿No ve? ¿O es un problema, como decimos a mujeres, o es problema de hipersensibilidad? Pero es una pilosis funcional. Es una hipersensibilidad esofágica propia de las mujeres. El problema tiene que ver acá, ¿no? Con la hipersensibilidad, ¿no? Entonces ahí puede haber la alteración de la resistencia, pero tiene que ver con un problema de origen central, tiene que ver con nocicepción, con percibir esos estímulos dolorosos con mayor intensidad. Entonces el problema puede estar aquí arriba, el problema puede estar acá en el esfínter, el problema puede ser de vaciamiento. Y lo otro decían, voy a tener un reflejo ácido y un reflejo no ácido. ¿Y el reflejo ácido qué tiene que ver? Es que me lesiona el esófago. ¿Qué me lesiona el esófago? El reflejo ácido. ¿Cuál es ese ácido? El ácido hídrico. ¿Cuál es el pH del estómago? 2. Doctor, ¿cuál es el pH? 1.5, por ahí 2.5. Es el pH. Vamos a ver, doctor, por ejemplo, vamos a ver de pH. ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo hemos en pH en mayor tiempo? Pues si no sé el pH normal del estómago, no voy a poder saber, o sea, ¿de qué me está hablando? Yo tengo que saber el pH normal de 2.0. Ese pH ácido tiene una función, sí. Por ejemplo, ese pH ácido tiene funciones fisiológicas. Sí. Por ejemplo, ¿es una barrera antimicrobiana o no? Sí, porque no hay bacterias que soporten el pH. Por ejemplo, por eso en terapia intensiva, ustedes van a ver, no le suprime mucho el pH. Le dan ranitidina, protectores gástricos, no, porque quieren mantener esa barrera antimicrobiana. Porque si yo lo suprimo mucho, puede ser que el pH, en vez del estómago, tenga un pH alcalino. Y como de nuestro paciente inconsciente siempre deglute, de manera inconsciente, con fluido digestivo, puede deglutir bacterias y hacen neumonías nosocomiales, neumonía asociada a la ventilación. Entonces, por eso los terapeutas no suprimen, porque tratan de mantener esa acción bactericida del pH. Porque además me permite absorber vitamina B12, hierro, o sea, me permite, el pH es fundamental. Además, otra función, por ejemplo, del ácido, ¿cuál es? Degradación de los alimentos. Degradación de los alimentos. Y la activa la pepsina. La activa, esa es su función principal, la activa. Porque si no la activa la pepsina, porque por sí solito el ácido no digiere las proteínas, la tiene que activar a su amiga, la pepsina. ¿No? Porque no se olviden que la pepsina se produce como pepsinógeno. En las células principales se produce como pepsinógeno. Una vez que es un ácido clorhídrico, se activó. Y la pepsina sí es proteolítica, degrada proteínas. ¿Ya? Entonces, estas dos juntas, claro, son amigas, se potencian, van a dañar el esófago con base de flujo. ¿Qué pasa con el alcalino? El flujo alcalino tiene otra enzima. Aparte de la bilis, tiene una enzima que tiene proteolítica. ¿Qué se llama? La tripsina. La tripsina degrada también proteínas. Entonces, te puede dañar el esófago, ¿no? Pero ojo, la tripsina, ¿quién la activó? Una enzima. ¿Qué enzima la activó? La enterosinasa. En el intestino se activó y se activó el resto de las enzimas y gracias a Dios hay así como función fisiológica, ¿no? Porque si se activa la tripsina en el páncreas, se activa la pancreatitis, ¿no? Esa es la fisiopatología de la pancreatitis. Bueno, el programa cubos de flujo. Al haber ese flujo, ¿cuáles son las complicaciones relacionadas con ese flujo ácido? ¿Ya? Entonces, las complicaciones son estas. Primero, vamos a tener una esofagitis erosiva.
Puedo tener, a la larga, no se olviden que este proceso, este reflujo, va a causar un proceso inflamatorio crónico, una fibrosis crónica, ¿no? Esa fibrosis ocasiona estenosis esofágica. Va a seguir el proceso, el reflujo crónico me va a ocasionar alteración del epitelio, que vamos a ver, el esófago de base, y puede ir más allá, llegarnos a adenocarcinoma, no, pues vamos a ver estas alteraciones, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué consiste la esofagitis? Obviamente se define como proceso inflamatorio de la mucosa del esófago, ¿no? Esofagitis. Dice el esofagitis, el daño del esófago depende. Si me dice el doctor el daño, y él le pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de protección del esófago? El tratamiento esofágico, que tiene con la peristalsis esofágica íntegra, ¿no? Que tiene con la saliva, con el VIH canino, con el moho, ¿no? Y además porque se revitaliza constantemente este tejido, ¿no? Esos son mecanismos de defensa. Pero cuando un reflujo es crónico, o sea, no es sostenible, entonces a la larga va a dañar. Pero el daño depende de qué? De la gravedad del proceso. Por ejemplo, una hernia, ¿no? Una hernia gigante, va a dañar el esófago. Depende del tiempo de exposición. Entonces vamos a tener lesiones del esófago, desde tan simples de un eritema, pues tenemos hasta úlcera. ¿Puede sangrar o no? Sí, porque puede hacer úlceras. Y en la hemorragia digestiva puede ser por una esofagitis erosiva o una úlcera esofágica que sangró y el paciente dio hemorragia digestiva, hematemesis, ¿no? Y el cuadro clínico, ¿qué va a tener tu paciente con esofagitis? ¿Disfagia o adenofagia? Odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor. Claro, dolor con la deglución. Acá tengo que trabajar en síntomas, ¿no? Porque cuando yo me dice disfagia, pues voy a pensar estenosis. Si me das odinofagia y disfagia, pero después voy a pensar en cáncer. O sea, los síntomas me van a asociar a qué patología. O sea, yo no tengo que aprenderme los síntomas de memoria. Primero tengo que saber qué son. ¿Qué implica un síntoma? Si me dice odinofagia, dolor. Por ejemplo, en la garganta, cuando nos duele, tengo odinofagia, ¿no? Que tengo una faringitis. Claro, te duele porque tienes un proceso inflamatorio en la garganta, en la faringe. Pero cuando tienes un dolor acá, hay dificultad, dolor durante la deglución, eso es odinofagia, dolor durante la deglución. Me está traduciendo semiológicamente un proceso inflamatorio en la mucosa. Ahora, la severidad del proceso inflamatorio, pues también tendrá otros síntomas adicionales, ¿no? Pues vamos a ver un proceso inflamatorio de grado A, B, C y D. De estos, por ejemplo, de estas esofagitis, según esta clasificación que vimos de Los Ángeles, decía que ¿cuáles eran estaban relacionados con la EGI? Te confirmaban EGI. Aquí había discusiones, ¿no? Te decían, o es la B o la C, porque se clasifica A, B, C y D, esofagitis A, B, C y D. ¿Esto es importante o no es importante? ¿Será importante que el doctor sepa que es una esofagitis A, B, C y D? ¿Sí? ¿Interesada? Sí, pero es que, o sea, si es no ácido o ácido. Exacto. Porque si te dicen no es esofagitis A, no estás relacionado con el reflujo. Hasta algunas dicen, no, hasta el B, no, hasta B no, es RG cuando es C y D, o sea, para confirmar RG, daño de la mucosa. ¿Ya? Pero muchos dicen, no, desde B y C y D. Pero si te dijera RG A, entonces no es RG, no es una enfermedad por reflujo, esto es normal, esofagitis tipo A normal. Pero si te dice una esofagitis C y D, primero que te confirme enfermedad por reflujo, ¿ya? Asociada al reflujo. Y dos, ¿para qué te sirve? Porque te mire, cuando la esofagitis es C y D, dice, miren la extensión de la lesión, la extensión del proceso inflamatorio. Cuando la extensión es menos del 75% de la circunferencia del esófago, es C. Eso, si la lesión es mayor al 75%, es D. Pero ¿para qué me servirá en mi práctica si me mandan una esofagitis grado C o D? ¿Será lo mismo A? Normal. B ya no es normal, C y D, además por ser inflamatorio severo me compromete más del 75% o menos del 75%. Es fundamental para el tratamiento. Si es A, probablemente solamente una simplificación. Pero si es C o D, ¿cuánto de medicamento le voy a dar? Le voy a dar IBPs. Pero lo voy a doble dosis, por 8, por 4, 8 semanas. En cambio, si es D, no da solamente una dosis por 8 semanas.
Pero si es C y D, le voy a dar doble dosis por 8 semanas. Entonces, la magnitud del proceso inflamatorio me va a sugerir el tiempo de tratamiento y la dosis del tratamiento. Ya, mientras más proceso inflamatorio, le tendré que dar más dosis y mayor tiempo. O sea, en 8 semanas yo voy a lograr cicatrizar el proceso inflamatorio y a doble dosis, ¿no? Entonces, ¿por qué le doy? ¿Qué le voy a dar? ¿ID? ¿Qué son los IBPs? Los IBPs. Inhibidores de la bomba. ¿Qué, por ejemplo, se le ha hecho un resumencito? ¿Ya? Le damos IBPs de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los que están entrando ahora al mercado, todavía no tenemos acá, en México ya hay los de tercera generación, los PCAP se llaman, ¿no? Los que tienen que ver con los canales de potasio, inhibidor los canales de potasio, que tienen que ver con la bomba de potasio, pues tenemos inhibidores de potasio de paz, ¿no? Que tienen que ver con el potasio, ¿ya? Los PCAP, estos son los de tercera generación. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno primero, segundo y tercero? Yo tengo que saber, ¿ya? Por ejemplo, el de primera generación, ¿qué diferencia hay con el de segunda generación? Ustedes han visto farmacología, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia hay en metabolismo? Sí, el metabolismo. Los de segunda generación, por ejemplo, no tienen metabolismo hepático. El omeprazol, el ariprazol no tienen metabolismo hepático. ¿Por qué es importante? Los de primera generación, palbolazo, omeprazol, tienen metabolismo hepático. ¿Eso qué significa? Como tienen metabolismo hepático, se ha demostrado que en nuestros países, acá en Sudamérica, hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. ¿Qué pasará si una persona es metabolizador rápido? Los pacientes tienen metabolizadores rápidos. Se ha demostrado que acá en Sudamérica hay metabolizadores rápidos. Todos los médicos han dicho, wow, un estudio ha demostrado que hay un alto porcentaje de metabolizadores rápidos acá en Sudamérica. Por lo tanto, yo ya no voy a dar uno. Y de los esquemas han sacado todo el omeprazol. Y yo digo, no, prefiero dar omeprazol, que no tiene metabolismo hepático. Porque si el paciente es metabolizador rápido, ¿qué va a pasar? La vida media del medicamento es corta. Por tanto, no va a tener el efecto deseado. En cambio, si es metabolizador lento, claro, la vida media del medicamento presente más en sangre, el efecto va a estar sostenido, entonces el efecto será mejor. Pero como somos metabolizadores rápidos, entonces el efecto es nulo, poco. Entonces yo prefiero asegurarme, si sé, y esos estudios han demostrado que acá tenemos muchos metabolizadores rápidos, entonces voy a utilizar un medicamento que no tenga metabolismo hepático. Entonces empiezo a migrar al de segunda generación. Entonces ustedes van a ver ahora en todos los esquemas, los protocolos de erradicación del helicobacter, ya no está el omeprazol, está el esomeprazol. Entonces, ¿para qué? Yo tengo que asegurarme, voy a obviar un problema, ¿no? que tiene que ver con la metabolización. Entonces voy a ir con el omeprazol. Ahora, ¿qué ha pasado con los de tercera generación? Estos han demostrado que ser 4 veces más potentes que los IBPs de primera y segunda generación. Además hay una diferencia, acá es la importancia, mi relación con la carta, porque recién salió un artículo que me pareció interesante, ¿no? Esto, por ejemplo, el anterior grupo no lo di, porque no había salido ese artículo. Es que en medicina sí, todo cambia, todo es rápido, todo es dinámico. Lo que pasa hoy, por eso dicen, pero doctor, se guarda. No, esto es para ustedes, chicos, es lo que hay, mañana va a cambiar. O sea, no tengo por qué ocultar, más bien trato de traer lo que les puede servir en su práctica. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los tres? Vamos a ver, lo importante es, miren, si saben esta información, van a poder elegir el IBP que ustedes quieran. Si yo quiero mantener un pH intragástrico, miren, con los IBPs, los de primera generación, inclusive los de segunda generación, mantengo el pH intragástrico mayor a 4 durante 10 a 14 horas. 10 a 14, no 24 horas, 10 a 14 horas. Pero si el doctor le da ranitidina, por ejemplo, un ARA2, ya te va a dar ranitidina, le va a hacer. ¿Cuánto tiempo va a mantener el pH mayor a 4? Durante 6 a 8 horas. Es más corto. Entonces, ¿qué va a preferir el doctor? No, prefiero dar IBPs. Ahora, ¿qué pasa con los ARA2? Una sola dosis mantiene el pH mayor a 4 durante 24 horas. O sea, su potencia es 4 veces más. Entonces, claro, puede que el costo sea un poquito mayor, pero a la hora de elegir, más adelante voy a poder probablemente ver por este IBP, ¿no? De tercera generación. De momento, entre ranitidina, ARA2 y el IBP, yo me voy por el IBP.
porque yo con eso logro mantener el pH por lo menos durante 10 a todo. Pero como lo voy a ver cada 12 horas, entonces ahí está, ya tengo un poquito cubierta las 24 horas. Y lo más importante, chicos, siempre darles antes de las media hora, 100. ¿Por qué? ¿Por qué le dijimos eso? Porque así, 30 segundos antes. ¿Por qué es importante? Porque uno de los fracasos que cometemos, uno de los errores que cometemos los médicos, es no tomar en cuenta este detalle, porque les damos con las comidas. Pero no te no dice que la llegada del alimento al estómago va a activar a la bomba y inmediatamente va a producir ácido, porque el principal estímulo, ustedes dicen dentro de las fases de la secreción gástrica, que la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal, la fase gástrica es 70%. O sea, llega el alimento y el estómago va a secretar. Las células y las bombas van a secretar ácido porque el principal estímulo fue el alimento. Pero yo quiero evitar que haya secreción de ácido. Yo tengo que inactivarlas antes. ¿Ya? Porque ya cuando secretó, ya se activaron. No tiene sentido darles con los alimentos porque ya se secretó el ácido. Entonces tengo que darle media hora o una hora antes. De tal manera, una vez que ya están inactivadas, llega el alimento, pues ya está inactivada. Esto no va a secretar el ácido porque ya las inactivé. Pero siempre media hora o una hora antes. Siempre, chicos, el error de los médicos tiene un efecto, pero lo están dando. Gastritis, así lo que ustedes quieren tratar, junto con eso. No, en ayunas y siempre media hora o 60 minutos antes. O hay que inactivar la combustión. Dice el IBP de acuerdo al pH, ¿no? Cuánto quiere sostener. Y otro, cuando decimos, dice IBPs, ¿qué significa la descripción? Es como que si el organismo se acostumbra, ¿no ve?, a estar suprimido durante mucho tiempo. Y si ustedes de repente suprimen la prescripción, hacen que el paciente no tome el medicamento, va a ver como un efecto rebote. Entonces hay que ir poco a poco, hay que ir desescalando, se llama desprescripción, hay que ir bajando poco a poco. No, si el paciente, claro, si ha tomado una semana no hay problema, ¿no, doctora? Porque una semana no hubo mucho problema. Pero si tu paciente toma meses, años, tienes que tener mucho cuidado. Hay que desprescribir de manera lenta, progresiva, porque puede haber un efecto rebote, chicos. Hay que tener mucho cuidado con la descripción, ¿ya? Bueno, entonces eso es importante. Entonces después puedo utilizar cualquier IBP. Este IBP, por ejemplo, ¿qué importancia tiene? Bueno, cuando yo constato que mi paciente, por ejemplo, tiene una alergia no erosiva, si es ofagitis, se puede dar un IBP solamente por 4 semanas. Miren la importancia de la lesión endoscópica, ¿no? Pero si veo una alergia con AB, puede ser normal, no las dos solamente IBPs a demanda. Pero cuando constato que es una CID, que sí está asociado al reflujo, que yo necesito cicatrizar esa lesión, le va a dar por 8 semanas de dosis doble. Y se ha demostrado que a esa dosis, por ese tiempo, el 80% de las lesiones sanan, cicatrizan, ¿no? Ahora, ¿le voy a asociar un procinético o no? ¿Qué es el procinético? Tengo varias familias, ¿no? Tengo la metoclopramida, la domperidona, la cisaprida, tengo varios procinéticos. ¿Qué hacen los procinéticos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los procinéticos? Los mecanismos, primero, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, mejora el vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal. ¿Les serviría? Claro. Si yo quiero evitar el reflujo, si aumento la presión del esfínter esofágico inferior, voy a evitar que haya reflujo. Voy a evitar, por ejemplo, en caso de gastroparesia, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen gastroparesia, si yo necesito vaciar el estómago. Entonces, este medicamento me permite mejorar el vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal. Entonces, se puede asociar, o se debe asociar a procinéticos. Le doy cada 8 horas, le puedo dar domperidona, cisaprida, pero le puedo dar cada 8 horas. De tal manera que me aseguro, por un lado estoy suprimiendo la presión del ácido y por otro lado estoy evitando ese flujo, ¿no? Porque estoy cesando la presión del esfínter esofágico inferior, pues se asocia a procinéticos.
Bueno, entonces como el proceso inflamatorio, la otra complicación tiene que ver con la estenosis. Ya, la estenosis del esófago. Claro, para que haya una estenosis necesita un reflujo crónico, ¿no? Mire, como este esófago va a estar estenosado, ¿no? Siempre el proceso inflamatorio, no solamente, miren, la acidez, en el hospital vemos siempre esto, por ejemplo, cuando el paciente tiene una úlcera en el antro, en la primera porción del duodeno, lo estenosa, lo cierra. El proceso inflamatorio secundario a la úlcera, no se olvide, secundario a la úlcera, hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio obstruye ya la salida del estómago. ¿Y qué creen que se hace? ¿Qué le harían? Si tuviera un problema de vaciamiento, una úlcera con una estenosis de antro, ¿qué le haríamos? ¿Podemos dilatarlo? Antes de hacer ¿ya? Tenemos que hacer porque como ese proceso inflamatorio, no se va tanto, ¿no? Pues, si no mejora con la dilatación, hay que hacer así, ¿no? Bueno, entonces el flujo crónico va a ser un proceso inflamatorio crónico. Esa fibrosis crónica va a ser una estenosis, eso se llama estenosis péptica. ¿Por qué se llama péptica? Por la acidez de la pepsina, se llama estenosis péptica, la acidez de pepsina, relacionada con ese flujo. Entonces vamos a ver esto, ¿no? El paciente que va a tener en estenosis péptica del esófago, ¿cuál es el principal síntoma? Disfagia. Entonces dice, pero doctora, entonces esta es la estenosis benigna, ¿no? La disfagia es por una estenosis benigna, porque podría ser una estenosis maligna, ¿no? Un cáncer. En este caso, el proceso es ese flujo ocasiona una estenosis benigna péptica del esófago, que vamos a ver en el esófago varitado o en el esófago contrastado, ¿no? ¿El paciente tendrá pérdida de peso? Sí. Porque no va a poder comer. Por la disfagia. Claro, la misma disfagia va a dificultar. El paciente dice, doctor, siento que se me atraganta, no puedo, prefiero no comer, ¿no? Y además como no come o llega poca comida, poco alimento se va a absorber, el paciente va a perder peso. O puedo regurgitar, ¿no? Puedo regurgitar porque no pasa el alimento, ¿no? Tiene una estenosis severa, entonces no pasa el alimento. O puede tener regurgitación también ácida y va a tener pirosis el paciente. Entonces, ¿qué estudio le vamos a pedir? Aquí hay dos estudios que tienen que ver. Los estudios contrastados, todavía esta parte con la alteración del esófago o alteración del estómago, hay dos estudios que tienen que ustedes ver la pertinencia. Uno, ¿la hago solamente un esófago contrastado o lo hago una serie esófago gastroduodenal? ¿Cuál prefieren hacer? Podría comenzar probando un esófago contrastado, pero si estoy sospechando, depende mucho. Los exámenes dependen de la clínica de ustedes, chicos. Por ejemplo, si el problema es de vaciamiento, ¿qué está pasando acá, por ejemplo? Le hago una serie de esófago, gastro, duodenal. O sea, me va a evaluar si hay problema de vaciamiento esofágico o el problema de vaciamiento gástrico. Probablemente solamente sea el problema de vaciamiento del esófago, ¿no? Que hay una estenosis esofágica. O el problema sea acá una estenosis de la primera porción del duodeno, ¿no? Una estenosis gástrica o de antro o de la primera porción del duodeno. Puede ser un problema de vaciamiento. Entonces acá, este estudio, la serie esófago gastroduodenal, estudio contrastado, me evalúa tres cosas: esófago, estómago y duodeno. Entonces dependerá de mi clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué síntomas tuviera un paciente con problemas de vaciamiento? ¿Sí, profesor? Sensación de llenura. Distensión abdominal, llenura precoz, plenitud postprandial, el paciente come todo el tiempo está hartado, yo un poquito y es el todo. Y de llenura, plenitud, distensión abdominal, entonces, oye, el problema parece es de vaciamiento. Entonces, no va a ser suficiente. ¿Para qué le gastar solamente esto? Probablemente necesita hacerle más esto. Entonces, lo voy a solicitar una serie de esófago gastro duodenal. Entonces, los exámenes siempre dependen de lo que ustedes encuentren en su paciente. O sea, no son de memoria, va a ser esto, no son de memoria, para cada paciente es diferente. Puede que su paciente del doctor necesite una serie, puede que la de la paciente de la doctora solo necesite un esófago contrastado. Dependerá de los síntomas, ¿verdad? Dependerá de los síntomas. Pero en muchos casos un esófago contrastado podría ser suficiente, ¿no? Después, ¿qué viene? Entonces, si veo una endoscopía, una estenosis, ya es por reflujo péptica, ¿qué vamos a hacer? La dilatación. Entonces, se hacen dos tipos de dilataciones, chicos, ¿no? Hacemos unas dilataciones con bujía de Sava-Emilius, ¿no? Y de estos dilatados a diferentes diámetros. O sea, puede ser con estas bujías, ¿ya? O puede ser una dilatación con balón, ¿no? Puede ser dilataciones con balón. Entonces, ¿cuál es la conducta de dilatación?
o con bujías o con balón. Listo, dilatación endoscópica. Entonces, este tratamiento no se olviden que es una estenosis péptica benigna, ¿ya? Por un proceso inflamatorio. Entonces, estos pacientes vienen a someterse cada cierto tiempo, cada 3 meses, les vamos a 4 semanas. Primero, por semana hacemos un control, ¿no? Y después, cada cierto tiempo, vamos dilatándolas de acuerdo a cómo vaya evolucionando sus síntomas. Si la disfagia no empeora, entonces se hacen sesiones cada 3 meses, ¿no? Al principio lo podemos hacer cada 4 semanas, cada mes, hasta lograr una dilatación por lo menos de 15 milímetros, ¿no? Entonces, las dilataciones con balón. Ahora, se puede hacer con balón o con bujía, depende del especialista, ¿no? Eso puede ser, depende de la experiencia, puede ser con balón o puede ser con las bujías de Savary. Entonces, pero lo importante es que la estenosis péptica, el mejor tratamiento es la dilatación endoscópica, ¿ya? Con bujías con balón. Obviamente tiene complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones de una dilatación? La ruptura, perforación. Hemos tenido varias complicaciones, ¿no? Doctor, insuflamos con balón y se pone ¡pum! Doctor, mediastinitis, ¿no? Ay, eso es complicado, ¿no? Un paciente, por ejemplo, estaba haciendo dilatación, pero resulta que el paciente, aparte de una estenosis péptica, tenía esclerodermia. Entonces, claro, ya la pared estaba fibrosada, más esta estenosis, hubo ruptura, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. El paciente hizo mediastinitis, se complicó, pasó a la terapia intensiva. Por suerte no falleció, ¿no? Por suerte, si no estamos chao, nos hacen juicio. Bueno, entonces, otra complicación es el esófago de Barré. Esto siempre les preguntan a las residencias, ¿no? Les gusta preguntar. ¿Qué especialidad es el doctor? No sé. ¿Todo bien? ¿Usted, doctora? Neuro. ¿Bien? ¿Usted? Entonces, esto es la cuando hagan cualquier examen, los millones, todo eso, sí, sobre base. ¿Qué es el base? Estos conceptos, me pareció bien este concepto, varios con definiciones, ¿no? Pero para esta definición bien completa, ¿ya? Es un gastroenterólogo, pero me pareció muy bien, muy completa. Pero ¿qué dice que es el esófago de Barré? El doctor, es un reemplazo del epitelio del esófago. Y la pregunta es, ¿cuál es el epitelio normal del esófago? Todo el tubo digestivo es entonces, ese epitelio vas a reemplazar por otro epitelio. Eso significa reemplazo, ¿no? Para algunos reemplazos del epitelio escamoso, por otro tipo de epitelio columnar, metaplásico, ¿no? Y eso se va a ver endoscópicamente. Miren cómo ese epitelio ha sido cambiado por esta imagen endoscópica. Es diferente al epitelio normal del esófago, porque el escamoso, pues es epitelio de tipo columnar, ¿no? Pero ojo, dice acá, le coloco una definición que parece importante. Tiene que ser, dice, mayor a 1 centímetro. O sea, no, porque si es menor a 1 centímetro, puede ser la línea Z, la línea de transición, dice mayor a 1 centímetro. Obviamente, claro, esto tiene que ser confirmado por histología, porque el esófago de Barré es un diagnóstico histológico. ¿Y cuál es la clave? Endoscopía más biopsias. Ya vamos a ver las típicas células calciformes, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen esófago de Barré? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes creen que hacen esófago de Barré? Parte de los pacientes que tienen pacientes de tercera edad, tienen pacientes de hernia de hiato, ¿quién más? Los pacientes que son de sexo masculino, los pacientes que tienen obesidad, ¿la obesidad sí? Sí. ¿Ya? Mientras más índice más corporal, más probabilidad de Barré, ¿no? La hernia hiatal, pacientes mayores 50 años, sexo masculino, y pacientes que tengan historia familiar. Entonces, miren, lo más importante es que el Barré es una lesión premaligna, es una lesión premaligna. La endoscopía más toma de biopsias es el core estándar. Pero ¿qué es lo más importante del Barré, consorcio diagnóstico de Barré? Oye, la endoscopía te va a decir, sí, hay una lesión típica del Barré, ¿no? Lo más importante es, pero ¿estamos ante un adenocarcinoma o no estamos ante un adenocarcinoma? Nos vamos a ver con la histología. La histología acá es fundamental, ¿ya? Te dice Barré con displasia, Barré sin displasia. Si te ves de Barré con displasia, ¿qué significa, doctor?
base con displasia, ¿qué te estaría indicando? Base. Base ya está haciendo alteración de epitelio, cambio de epitelio, ¿no? Cambio de desarmado, pero como ya te digo, base, eso es base. Pero antes está haciendo displasia. Con displasia, o base sin displasia. ¿Qué es displasia? Se puede desplazar por la masa. Y hay una alteración del epitelio. ¿No? Otra cosa, hay displasia, metaplasia, cáncer. Displasia, y hay una alteración histológica. ¿Qué está haciendo? Ojo, hay una displasia de bajo grado o una displasia de alto grado. Y hay una alteración histológica, mire. Que pues fácilmente te puede llevar a un adenocarcinoma. No. Entonces, es con displasia o displasia, ¿no? Lo otro solamente era cambio de epitelio. La displasia es alteración del epitelio, alteración histológica del epitelio, es decir, como está diciendo, un pasito antes del cáncer, ¿no? Entonces, o con displasia o sin displasia, base con displasia, base sin displasia. Pero en la endoscopia, ¿qué van a ver los endoscopistas? ¿Qué le llama la atención en ese son? ¿Qué dice? Ellos ven, dicen, miren, crosamoma, terciopelada, irregular, con unas lengüetas como hilas, congestiva, eritемatosa, ¿no? Cuando ven estas lesiones endoscópicas, es base, ¿no? Inmediatamente dicen endoscópicamente es base, tienen que biopsiar. ¿Ya? Pero esto pueden decir, es de segmento largo y de segmento corto. ¿Cuál sería? ¿Por qué siempre dirán segmento corto o segmento largo? Segmento corto menor a 3 centímetros, segmento largo mayor a 3 centímetros. ¿Pero tiene implicación, no? ¿Qué dice? Es la cantidad de comprometida. Sí, o sea, claro, si dice segmento largo mayor a 3 centímetros, ¿será lo mismo que un segmento de segmento corto? No. Porque la probabilidad de displasia en un segmento corto es menor que en el de segmento largo. Mientras más al tejido metaplásico exista, más probabilidad de displasia. ¿Ya? Mientras menos segmento, que sea menor a 3 centímetros, entonces la probabilidad de displasia es menor, ¿ya? Entonces, ven endoscópicamente, solamente van a ver la longitud, van a ver la circunferencia máxima, ¿ya? Y lo más importante, van a tomar biopsia, según este protocolo que yo manejo. Entonces, ven la circunferencia máxima y van a ver, ojo, la alteración endoscópica. Y acá utilizan en la endoscopia esas imágenes, ¿no? Utilizan, dice, unos endoscopios con los blancos, el NB, más cromoendoscopia. O sea, van a ver con colorantes especiales, como por ejemplo, hay varios colorantes que utilizan índico, carmín, azul de metileno, ácido acético. Ven, van a hacer una tinción de la mucosa. Y al ver estas tinciones de la mucosa, van a ver si hay un patrón mucoso, un patrón vascular, ¿es regular o irregular? Normalmente tiene que ser así. Pero miren, cuando es endoscópicamente, hacen otras tinciones, utilizan este microscopio más NBI, llaman. Entonces, van a ver estas alteraciones de la mucosa, ¿no? Aquí es normal, no es regular, pero acá si ustedes ven que hay alteraciones irregulares de mucosa. Dicen, hay un patrón vascular irregular, típica de displasia, típica de displasia, entonces la biopsia, la tienen que biopsiar. Y lo más importante, hemos dicho que es el diagnóstico histológico. El mejor método de diagnóstico es la histología. El que va a confirmar la metaplasia o el budget es la histología. Pero ¿cuál es el informe? ¿Cómo nos va a informar? Dice, doctor, vemos una metaplasia de la mucosa esofágica. ¿Qué se caracteriza? Va a haber un cambio del epitelio escamoso normal por un epitelio de tipo cilíndrico, de tipo intestinal, pero lo más típico es la presencia de células calciformes. El informe viene así, ¿no? El epitelio de tipo con presencia de células calciformes y es vaso. Es vaso. Entonces miren estas imágenes, ¿no? Vaso. Entonces es histología. Muchas veces puede con compromiso ya mucoso, puede tener ya adenocarcinoma. Miren, estas son las tinciones. Los patólogos de tinciones con motocina y dioxina van a ver lo muy importante, estas células calciformes. Los epitelios escamosos va a cantar epitelio cilíndrico de tipo intestinal con presencia de células calciformes. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento del esófago de base?
Depende, ¿no? ¿De qué dependería? De la displasia. ¿Con displasia o sin displasia? Si no tiene displasia, ¿qué le vamos a hacer? Primero controlar el factor de riesgo. Por ejemplo, controlar el reflujo, ¿ya? Evitar que el paciente consuma tabaco. Si necesita de una cirugía bariátrica, controlar la obesidad, que es los factores de riesgo, ¿no? Es importante no solamente tratar el reflujo con IVPs, ¿no? Sino también controlar los factores de riesgo. Porque yo puedo controlar el reflujo con IVPs, pero el problema, si no controlo esto, difícil, si no controlo eso, no tiene sentido, ¿no? Yo tengo que atacar también los factores de riesgo, pero paralelamente voy a suprimir la producción de ácido, ¿ya? Y yo, haciendo eso, se ha disminuido, dice, la probabilidad de cáncer en un 71% a 2 a 3 años. Como no tiene displasia, sin displasia, ¿qué le vamos a hacer? Solamente control endoscópico. Pero que tengo que dar IVPs, 40 miligramos 2 veces al día. Que se asocia inclusive 300 miligramos de aspirina, ¿ya? Pero principalmente es el IVP. Entonces, la idea es reducir el riesgo de displasia de alto grado a casta. Utilizando IVPs, yo voy a reducir este riesgo un 71%, ¿ya? En 2 a 3 años. Y lo voy a hacer un seguimiento cada 3 años. Voy a endoscopia con toma de pecho. En el caso de que no tenga displasia. Pero si el paciente tiene displasia, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le hago? Tratamiento endoscópico. ¿Ya? Tratamiento endoscópico. ¿Ya? Oh, no te olvides, depende. Si hay displasia de alto grado o bajo grado, yo tengo que hacer un tratamiento endoscópico. ¿En qué consiste el tratamiento endoscópico? Por ejemplo, si tengo un vaso con displasia, cuidado, tengo cáncer peor, ¿no? Si tengo una displasia de bajo grado, confirmada, pero es displasia de bajo, no es cáncer todavía, solo es displasia de bajo grado, ¿ya? Lo voy a repetir la endoscopia, obviamente va a ser suprimido el factor de riesgo más IVPs, control más, ya no cada 3 a 5 años, lo voy a hacer cada 3 a 6 meses, porque tiene, claro, como supresión de ácido, ¿no? Pero si el paciente tiene displasia de bajo grado, puedo hacer tratamiento endoscópico o seguimiento continuo. Pero si el paciente tiene displasia de alto grado, puedo hacer un tratamiento endoscópico o puedo hacer un tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene un adenocarcinoma, ¿qué le hago? El tratamiento quirúrgico. Ya, vamos a ver qué cosa es. Si es por ejemplo, si hay un compromiso mucoso de la submucosa, ¿cuál es el riesgo de metástasis? Por ejemplo, cuando hay compromiso de la lesión de la mucosa, el riesgo de metástasis, ¿cuánto es? Del 1 al 2 por 100. Cuando hay un compromiso de esta lesión de la submucosa, el riesgo de metástasis es del 10 por 100, ¿ya? Entonces, puedo hacer, ¿ya?, terapias de erradicación. Si hay compromiso, tiene una displasia de alto grado, y está comprometiendo la mucosa de displasia, ¿qué es lo que haría? Resecar la mucosa endoscópicamente. Eso se llama resección mucosa endoscópica. Vamos a retirar esa mucosa que tenía displasia de alto grado, ¿ya? O si compromete la submucosa, ¿qué procedimiento le haría? La disección submucosa endoscópica, o sea, puedes retirar toda la submucosa. Eso se llama la disección submucosa, pero por vía endoscópica. El otro es la resección, ¿ya? La resección mucosa endoscópica, el otro es la disección mucosa endoscópica. Puedo disecar, puedo resecar. Entonces voy a hacer lo que dice una mucosectomía, pero por vía endoscópica. ¿Ya? Voy a retirar ese tejido que contiene displasia de alto grado, ¿ya? Incluso, dicen, muchos combinan ese tratamiento endoscópico de erradicación de ese tejido que tiene displasia, puede utilizar otro tipo de tratamiento ablativo, ¿ya? Ahí utilizan ya la radiofrecuencia y la crioablación. Utilizando calor térmico puedo yo también resecar ese tejido dañado. O utilizando calor frío, ¿ya?, o frío, puedo hacer una crioablación o puedo aplicar APC, argón plasma, ¿ya?
Entonces, pero esos son ya tratamientos endoscópicos cuando tengo que yo resecar la mucosa, ¿no? Voy a secar la mucosa, entonces voy a hacer o hago resección o hago disección, pero voy a retirar ese tejido que tiene displasia de alto grado. Entonces, a ese tratamiento con displasia de alto grado, puedo hacer otras terapias que les decía, o hago radiofrecuencia o hago crioablación. Ya son tratamientos también que permiten resecar, hacer terapias ablativas de esa mucosa que tiene pero displasia de alto grado. ¿Y qué pasará con el cáncer de esófago? ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo lo definimos como cáncer? Son conjuntos de células que crecen sin luz, ¿no? Pero ¿cómo es un conjunto de células? No se olviden que esa lesión puede llegar a cáncer. Ya tengo un adenocarcinoma, ¿ya? Pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría con el cáncer? Porque si esas células van creciendo de manera incontrolada, pueden hacer metástasis por vía linfática o por vía sanguínea, va a ser metástasis, va a ser siempre, ¿no? Lo que yo quiero es retirar ese tejido, ¿no? Voy a controlar ese proceso neoplásico. Entonces, ¿por qué decíamos, por ejemplo, que el esófago tiene mal pronóstico en cuanto al cáncer de esófago? Porque su pronóstico es malo. Por dos cosas. Uno, porque no tiene cirrosis, solo tiene apendicitis, ¿ya? No tiene cirrosis, tiene solamente apendicitis. Y otro que tiene doble sistema linfático, entonces fácilmente hace metástasis. Por eso el pronóstico de los cánceres de esófago son malos, tío, son malos, ¿ya? Pero bueno, dice, es la sexta causa de muerte por cáncer, no muy frecuente. ¿Por qué la sexta causa? En nuestro medio, por ejemplo, ¿cuál es la principal de causa de cáncer en nuestro medio? ¿Cuál creen que es? ¿En nuestro medio? ¿Cuál creen que es, doctorita? ¿Mujeres o hombres? Acá, en el hospital, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es más frecuente acá en nuestro medio. Después viene el cáncer colorectal, ¿ya? Después viene el de vesícula y el de páncreas. Pero el cáncer, todos los días diagnosticamos cáncer de estómago, cáncer de estómago, cáncer de estómago. Peor si viene del área rural, todos con cáncer, todo cáncer avanzado, ¿sí, no? Con metástasis. Pero se dice que es la sexta causa de cáncer después de estos otros cánceres, ¿no? ¿En quién se presenta? Pacientes mayores de 60 años, el 70% especialmente en mayores, ¿no? Lamentablemente la sobrevida a los 5 años es apenas del 20%. Entonces, si hablo de cáncer, tenemos ¿cuántos tipos de cáncer, doctor, hay en el esófago? Hay 2 tipos, ¿ya? O el escamo celular, o el adenocarcinoma, no, ¿ya? ¿Cuál creen que de estos dos son frecuentes en nuestro medio? ¿Cuál? ¿Adenocarcinoma o escamo celular? Adenocarcinoma. Porque tiene que ver con todo el síndrome metabólico, obesidad, todo en la parte acá de Estados Unidos. En cambio, los pacientes, por ejemplo, lugares que son asiáticos, ellos no, ellos tienen más el escamo celular. Miren, los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente haga escamo celular? Especialmente el tabaquismo y el alcohol. En cambio, ¿cuál es el principal factor de riesgo para que el paciente haga adenocarcinoma? La obesidad, que tiene que ver con reflujo gastroesofágico bajo. Entonces, los factores de riesgo son diferentes para el adenocarcinoma y son diferentes para el escamo celular. Estos son el escamo celular, por ejemplo, es de más de tercio superior. ¿Y el adenocarcinoma de dónde quieren que es? De tercio inferior. Por ejemplo, tenemos el escamo celular, son los dos tipos, ¿no? El escamo celular siempre compromete el tercio superior y el medio. En cambio, el tercio distal del esófago siempre va a ser adenocarcinoma. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, ¿cuáles tenemos más? Los adenocarcinomas. El 64% son adenocarcinomas y apenas el 31% son escamos celulares. Y un poquito es 8%. Pero son los de estirpe epitelial, son los más frecuentes. Y los menos frecuentes son los de estirpe no epitelial, que tienen que ver con el melanoma, el GIS, el leiomyosarcoma, ¿ya? Pero no tienen estirpe epitelial. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Va a ser clínico, el diagnóstico va a ser endoscópico y va a ser histopatológico, ¿no? Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente?
¿Tendrá disfagia o no? Sí. Porque una lesión que es una alteración estructural del esófago, entonces va a tener una disfagia progresiva. Y el lumen va a ir disminuyendo menos de 3 centímetros, el paciente va a tener una recuperación probablemente más porque está cerrado, vómitos, pérdida de peso, por la disfagia, por la anorexia y por el tumor, el paciente va a tener anemia. Pero ojo, el 10% de los pacientes no siempre tienen síntomas. Pero cuando hay una lesión, será importante ver a qué lugar se hace metástasis. Sí. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ¿dónde hace más metástasis? Cáncer de esófago. Hígado, después pulmón, después hueso y las suprarrenales. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú quieras estadificar, tienes que pedir, para estadificar vamos a ver, yo voy a pedir una tomografía, pero como hay más compromiso, voy a pedir tórax y abdomen. Así dicen tórax y abdomen. Nosotros en el hospital normalmente hacemos una pantalla para estadificar, hacemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Porque los casos tienen que ver con patología digestiva. Pero en este caso de esófago se hace, dice, no, hagan una tomografía de tórax y abdomen. ¿Por qué? Porque siempre hace primero, siempre a dónde? Primero a hígado, después a pulmón y muy poquito a hueso, ¿ya? Y van a los tórax y abdomen, tórax, abdomen. Entonces es importante, hace metástasis a hígado, ojo, pulmón, hueso y las suprarrenales, ¿ya? Pero el diagnóstico que me va a decir si tiene o no y le va a tomar biopsias es la endoscopia. La va a biopsiar, la tiene que biopsiar, ¿ya? Si ven estas lesiones, ojo, miren, este esófago de base, la tiene que biopsiar. Lo más importante que le dice, mientras más tiempo vea el endoscopista, el BARET, más probabilidad de que se haga un diagnóstico certero de cáncer. Para eso utilizan también estas tinciones especiales, ¿no? Va a ver alteraciones del epitelio y las van a biopsiar, las tienen que biopsiar. Eso se ve con cromoendoscopía, ¿no? Utilizando colorantes especiales para ver resaltar esa alteración de esta mucosa. ¿Y qué va a ver en la endoscopía? Pueden ver ya estenosis, pueden ver una úlcera, una masa ulcerada, pueden ver una estenosis. Estas lesiones las van a biopsiar porque va a haber cáncer, ¿no? Va a biopsiar. El diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Hemos hecho el diagnóstico histológico, vamos a ver qué tipo es epitelial o epitelial, ¿no? Si es epitelial de adenocarcinoma, escama solar u otros. Perfecto. Si no, vamos a ver melanoma Gis. Bueno, ¿cómo se hace la estadificación? Si yo ya tengo el diagnóstico histológico, tengo que estadificar. Para estadificar, ¿qué voy a utilizar? En estadios tempranos, el mejor estudio para estadificar es la ecoendoscopia. Si les pregunto el examen, ¿cuál es el mejor estudio para identificar el cáncer del esófago en estadios tempranos? Va a ser la ecoendoscopia, ¿ya? En cambio, en estadios tempranos, más avanzados, es la tomografía. Entonces, con la ecoendoscopia voy a poder estadificar. Y miren, en relación a ustedes comparan la tomografía con la ecoendoscopia, ¿cuál es mejor? Para estadificar, para ver qué estadio está. La ecoendoscopia. Además que me permite estadificar la presencia de ganglios, mira, que son ganglionar, me da el 70-80%, puedo ver hasta ganglios linfáticos que necesito ver. En cambio la tomografía solo me da un 50-70%. Además la ecoendoscopia te permite biopsiar. Entonces yo por dentro voy a ver todas las capas de la mucosa muscular, voy a ver por dentro todo. Voy a ver estas lesiones, ¿sí? De la mucosa. Entonces el ecoendoscopio es un método endoscópico que me permite, no se olviden que esta modalidad de diagnóstico combina dos formas de diagnóstico, porque tiene una visualización endoscópica, voy a ver por vía endoscópica, y tiene una ultrasonografía de alta frecuencia, es como tener ecografía juntas, junto con endoscopio. Entonces voy a poder ver por dentro todas las capas del tubo digestivo. Estos ecoendoscopios son de dos tipos, unos que son radiales, otros que son lineales. Puedo tomar biopsia o puedo solamente hacer diagnóstico. Entonces, con las líneas generalmente hacemos diagnóstico, biopsiamos. Entonces, miren, entonces voy a poder yo ver todas las capas del esófago. Voy a poder biopsiarlas, incluso con agua fina voy a poder biopsiarlas
y yo para el control endoscópico, o sea, postquirúrgico también me sirve muy bien. Y miren cómo se ven las capas. Cuando yo tengo un cáncer, miren, ¿qué pasa? Cómo el compromiso de la pared va avanzando, ¿no? De 1, de 2, de 3, de 4. Y miren cómo la endoscopía te va dando las imágenes y te va estratificando. Compromete la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, pasado. Entonces ya te hace un diagnóstico en qué estadio está el cáncer. Si ha pasado toda la pared del estómago, dice, ay, tiene un T4, compromete toda la pared. Dice, además hay ganglios. Entonces, además, ya ha hecho siembra, ¿no? Siembra. Ojo, entonces la econdoscopía en estadios tempranos es fundamental para estadificar, chicos, para estadificar. En cambio, en estadios avanzados, ¿qué vamos a pedir? La tomografía. Ahora abdomen y pelvis en estadios avanzados, ¿no? Pero ojo, ¿no? Ojo, ¿no? Su papel fundamental, como he dicho, es ver siembra. Es decir, hay siembra, hay siembra, hay metástasis hepática, pulmonar, hay metástasis ósea de la suprarrenal, me va a estadificar. ¿Por qué es importante esto? Para el conducta. ¿Por qué será importante estadificar? Porque yo tengo un diagnóstico, es por biopsia, la endoscopía me dice eso de la biopsia, me dice una adecuación al doctor. Ahora necesito la endoscopía me dice es un tumor maligno. Ok, necesito saber en qué estadio está. Porque del estadio depende del tratamiento. ¿No? Depende del estadio del tratamiento, claro. Entonces yo quiero ver, ¿hay siembra? Ahora quiero ver en qué estadio. Por ejemplo, la tomografía me va a ver si hay siembra, si hay secundarismo. ¿Por qué? Por esto, chicos. A medida que la lesión va comprometiendo las mucosas, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en T1? Había displasia de alto grado, pero resulta que ahora no, hay un tumor, una lesión intramucosa. Dice, solamente compromete. Es importante, ¿cuántos hemos dicho las paredes del esófago? ¿Cuántas son las paredes? La mucosa, la submucosa, la muscular, que tiene dos capas, la circular, la abdominal, y la adventicia. ¿Y cómo el tumor va comprometiendo? ¿Cuándo se dice que hay T1? Solo comprometió la mucosa. Entonces, si hay compromiso, ¿le podría hacer una resección de la mucosa, una mucosectomía? Sí. Ahí viene el tratamiento endoscópico de la mucosa. Voy a resecar esta mucosa, esta parte de la mucosa la voy a resecar, voy a retirarla, se llama la mucosectomía. ¿Por qué? Porque solamente hay compromiso de la mucosa. Hasta acá se podría beneficiar de un tratamiento endoscópico, ¿ya? Pero ya hay riesgo de metástasis, ojo. Pero miren, cuando compromete dice T1A, T1B, aquí es T1B que compromete ya la submucosa. Si hay la submucosa y el riesgo de metástasis es mayor, ya hay riesgo de metástasis casi del 10%. Puedo resecar la mucosa, de ahí que cuando hacen disección, porque cuando hay submucosa puedo disecar, eso se llama disección de la mucosa endoscópica. Puedo disecar eso, pero puede que no sea suficiente. Entonces esto lo asocio con ablación, con radiofrecuencia, con aplicación, con crioablación. Vamos a hacer ablación de este tejido. Y muchos dicen, no, yo no voy a correr el riesgo. ¿Qué harían, por ejemplo, si el doctor tuviera un familiar con T1B que comprara su mucosa? Muchos dicen, no, voy a hacer además quimio. Ya no voy a asegurar, voy a hacer quimio. Me aseguro que no hay ninguna célula maligna que haya hecho siembra, ¿no? Y otros dicen, no, pero hay que hacer una cirugía. O sea, depende mucho del enfoque, de la experiencia del oncólogo, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Voy a hacer disecar. Es importante la estadificación. Por ejemplo, cuando tengo T2, ¿hasta dónde comprometió T2? Hasta la muscular. Cuando te dicen T3, porque T significa la pared, ¿ya? Tumor, la pared. N es metástasis y M es metástasis, N es nódulo, ganglios, M es metástasis. Estamos viendo cuál es el compromiso de la pared del esófago. Si me dicen T3, por ejemplo, ¿qué pasa con T3? Toda la pared, siempre a veces inclusive la adventicia, ya compromete toda la adventicia. ¿Y T4? T4 ya compromete órganos adianos. Sí. Entonces, de allá por T4, ya su pronóstico es malo. Pero si hay compromiso de ganglios, entonces te dice, miren, aparte de T,
¿no? Porque la clasificación internacional de los cánceres TNM, o sea, tumor, nódulo y metástasis, así se clasifica, así se estadifica en qué estadio está el cáncer de acuerdo a su tratamiento. Entonces, en base a esto voy a estar haciendo el T, la clasificación del T. La clasificación donde lo voy a ver, me dice N1, N2, 1, 3. N0, no hay nódulos, ¿ya? Pero si me dice N1, hay 1 o 2 nódulos, o ganglios, ¿ya? Si me dice N2, pero ya hay 3 a 6. Si me dice N3, ya hay más de 6. Entonces, ahora si me dice M1, M2, M1 con metástasis, M0 sin metástasis, M1 con metástasis. Mire, esta es la clasificación de TNM. Dice el paciente está, por ejemplo, tiene T4 o tiene M0, M0 sin metástasis a distancia. Tiene M1, ha hecho metástasis a distancia. Entonces, te comparo para esto, puede ser la TNM. Y lo voy a estratificar. ¿En qué estadio está el paciente? Si está en estadio 1, estadio 2 o en estadio 4. Por ejemplo, ¿qué pasaría que el paciente tiene estadio 4? Ya no tiene alternativa. Ya el paciente, ¿qué ha hecho? Ya ha comprometido toda la pared. Ya dice cualquier nódulo en nosotros y hay metástasis M1. ¿Qué le haríamos a este paciente con estadio 4? Nada. Tratamiento paliativo, si digamos, bueno, hacemos gastrostomía de alimentación, más nada, porque ya está en un estadio avanzado. Pero si estoy en estadio 1, probablemente un tratamiento endoscópico, o tal vez un tratamiento quirúrgico me podría ir, pero con quimioterapia, ¿no? Con quimioterapia. Entonces depende, chicos, del estadio. Ya la estratificación, muy importante, ya la estratificación muy importante, por eso que acá miren este gráfico. Si hay un carcinoma in situ, dice, bueno, podemos hacer un tratamiento endoscópico. Pero si es que el carcinoma está limitado al esófago, ya, todavía, por ejemplo, no ha hecho metástasis, no hay nódulos, no hay mets, podemos hacer terapia quirúrgica, podemos hacer una esofagectomía, podemos retirar el esófago. ¿Ya? Pero si hay un carcinoma localmente avanzado y hay ganglios, o tiene compromiso de ciertos órganos, entonces ya hacemos, aparte de hacer las sesiones, tratamiento quirúrgico, ¿qué le vamos a hacer? Quimioterapia o radioterapia. Pero si está un tratamiento ya avanzado, hecho metástasis, el tratamiento que va a ser solamente paliativo. Entonces, la estratificación es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, depende de la estratificación. ¿Cuál sería el tratamiento paliativo? Si el paciente, por ejemplo, tiene un estadio avanzado, un estadio 4, o colocarle prótesis, autoesparcidas, vamos a colocarle prótesis. Siendo así, por ejemplo, duran 6 meses y la lesión, como no hacemos tratamiento de la lesión, no hacemos quimio, la lesión va a seguir avanzando, hasta puede obstruir la estenosis, pero por lo menos unos 6 meses te alivia las molestias del paciente, ¿no? Por ejemplo, no va a tener distal por unos 6 meses, pero la lesión va a seguir avanzando. Se puede hacer un tratamiento paliativo, ¿no? Claro, el tratamiento curativo siempre, el quirúrgico tiene una intención curativa, ¿no? Siempre cuando el cáncer esté localizado. Pero puede hacerse, debería hacerse muchos, hacen quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué significa neoadyuvante? Antes de la cirugía. ¿Ya? El adyuvante es después de la cirugía. Entonces podemos hacer tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía para disminuir las lesiones tumorales y después una cirugía. Lamentablemente la supervivencia de estos pacientes con cánceres a 5 años apenas se les 20%. Tienen mal pronóstico. Están con sueño, ¿no? Están cansados. Ya, chicos, nos vemos la próxima vez. Nosotros empezamos todas, ¿ya? Y faltaba hartísimo todavía. Sí.